Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar sobre NFTs y todo lo que tienes que saber antes de invertir en arte digital, en estos criptoactivos. Vamos a ver si os vais conectando, todas las personas que os habéis inscrito en este webinar, que habéis sido muchas. Hay muchas personas interesadas en todo el mundo del arte digital y los criptoactivos. Así que ya vamos cómo va subiendo el número de personas que estáis conectándoos a este webinar, en el que vamos a contar con Alfredo Muñoz para hablar de criptoactivos y de NFTs, que es experto en el mundo cripto. Y antes de empezar, vamos a recordar que este webinar lo realizamos gracias al Ministerio de Consumo, se engloba en el marco del Programa de Educación Financiera y Digital 2022. Así que desde aquí agradecemos al Ministerio de Consumo y vemos cómo seguís apuntando, uniendo a esta grabación del webinar. Y pues sin más dilación, no sé si podéis ver a Alfredo, que también está aquí con nosotros, y después de unas breves preguntas que vamos a lanzar ahora, empezará con su ponencia, la que nos va a explicar todo lo que necesitamos saber sobre NFTs para que invirtamos de forma segura. Así que, Alfredo, si te parece bien, vamos a arrancar con las preguntas antes de tu ponencia para que los asistentes podáis responder una breve encuesta con unas breves preguntas que os van a aparecer ahora en la pantalla. Vamos a ver si aparecen. Mira, aquí están las preguntas. Entiendo que ya os van apareciendo a todos. Las voy a ir leyendo en alto para que las vayamos respondiendo. La primera dice, ¿sabes con exactitud qué es un NFT y qué lo diferencia del resto de criptoactivos? Sí, tengo ligeras nociones o no. La segunda pregunta nos dice que si hemos invertido alguna vez en NFTs. Y tenemos que responder sí o no. En la tercera pregunta, lo que queremos saber es si te planteas hacerlo en algún momento. Queremos saber si ya has invertido, si te lo estás planteando o si de momento no te planteas porque no tienes elementos de juicio suficientes para tomar la decisión. En la cuarta pregunta queremos saber si consideras que es una inversión segura, que es un poco lo que vamos a hablar hoy también con Alfredo. Y si debería regularse más este mercado. Que también tenemos un nuevo webinar preparado para después del verano, en el que también contaremos con Alfredo Muñoz y hablaremos de la regulación de estos criptoactivos. Así que vamos a dejar algunos segundos más para que respondáis las preguntas. Y ahora aparecerán en pantalla las respuestas que nos habéis indicado a esta encuesta. Vamos a esperar a ver si aparecen en pantalla las respuestas, lo que habéis indicado vosotros. Y aquí están, ya aparecen en la pantalla. Alfredo, si quieres esto, comentarlo conmigo, estupendo. En la primera pregunta lo que nos dicen es si sabes con exactitud qué es un NFT y qué lo diferencia del resto de criptoactivos. Un 52% dice que sí, o sea, las personas que están hoy en este webinar son personas interesadas en el mundo cripto y que entienden el mundo cripto, porque solo un 9% dice que no sabe lo que es un NFT. Luego, en la segunda pregunta sí que queda claro que no han invertido en NFTs, un 85%, así que después de la ponencia de Alfredo tendréis todas las nociones necesarias para que si queréis invertir lo podáis hacer de forma segura. Un 61% de los asistentes sí que se plantea invertirlo cuando recabe más información. Este webinar os va a resultar muy útil. En la cuarta pregunta, un 67% de los asistentes dicen que creen que no es una inversión segura, que es un mercado volátil, y un 33% no sabe, no tiene elementos de juicio, que también vamos a hablar de si es una inversión segura con Alfredo Muñoz durante su ponencia. Y en la quinta pregunta, si debería regularse más este mercado, un 61%, más de la mitad de los asistentes a este webinar cree que sí, que al menos los elementos publicitarios y la información relativa al mercado de los criptoactivos sí que se debería regular.
Así que muchísimas gracias por vuestras respuestas. Ya hemos visto que sois personas muy interesadas en el mundo cripto y que esta ponencia os va a resultar muy útil para tomar la decisión de invertir en NFTs si es lo que os estáis planteando, ¿no? Así que sin más dilación, si te parece, Alfredo, te doy paso y comenzamos con tu ponencia. Pues muchísimas gracias, Clara, a ti, a Patricia, a Sufín, por invitarme a este webinar. Y bueno, vamos a dar una ponencia aproximadamente, yo calculo unos 30-35 minutos. Siempre soy muy optimista para esto y siempre termino enrollándome más de lo debido, pero quisiera quedarme ahí, que luego tratar de resolver algunas dudas. Has dicho que voy a resolver todas las dudas, ya digo que no, esto no es posible, es inviable completamente, es una temática que crece cada día, en que hay innovaciones tecnológicas, en que hay modificaciones regulatorias, en el que hay problemas que se van generando permanentemente. Por lo tanto, trataré de ayudar donde pueda. Me ha gustado la respuesta de las preguntas que ha dado la gente, porque parecen bastante prudentes, ¿no? Nadie lo considera un refugio seguro a un NFT, tal y como ahora mismo los NFTs están. Puede que algún día parte de esos NFTs sean un refugio seguro si vienen caracterizados adecuadamente por el ordenamiento. Bueno, voy a colgarles la presentación, espero que se pueda ver y funcione. Y empiezo. Ahí está. Clara, confírmame por favor que lo veis y que veis cómo avanzo con las slides. Yo ahora no te estoy viendo. ¿No? Vamos a Vale, dejar. espera. No, ahora no te estoy viendo. Vale. Ahora sí. Ahora ya vemos tu pantalla. Vale. Y la veis va a pantalla completa y veis cómo avanzan las slides. Exacto. Sí, Vale, ahora ya está perfecto. todo perfecto. Bueno, pues nada, reitero mis agradecimientos y traigo una presentación extensa. Bueno, hay algunas slides que solamente las pasaré por encima para dejar alguna mención, alguna referencia, porque es importante este mundo de los NFTs, no solo por lo que se hace con él ahora, sino por la utilidad que se le puede dar a los NFTs, por ejemplo, para la colateralización o para el tráfico de activos físicos o de activos que se encuentran off-chain. Entonces, vamos a empezar y a ir viendo. Voy a empezar explicando algunos conceptos básicos, recordando smart contract, oráculos, tokenización, y luego entraremos en el mundo de los NFTs, ejemplos, problemas que plantean, y luego terminaré con una parte de regulación o de inexistencia de regulación, que es lo que tenemos no tenemos normas específicas aplicables a los NFTs y no parece que las vaya a haber a corto plazo, porque como ya prácticamente todo el mundo sabrá, MiCA prácticamente rechaza o renuncia a regular en estos momentos los NFTs, quizás porque son demasiado complejos, y reenvía a la Comisión Europea para que en 18 meses pueda presentar un proyecto de regulación de los NFTs, porque no se adaptan o creen que no se adaptan a la regulación que en este momento ya está aprobada y que tendremos publicada posiblemente a lo largo de este verano. Bueno, vamos a los smart contracts, al concepto del smart contract, que es código que se autoejecuta y que nos permite individualizar cada uno de los NFTs. El NFT es un certificado de autenticidad que está en una blockchain y que necesita ese smart contract para autoejecutarse, para transferirse, para individualizarse, para concretarse. El problema del smart contract es justamente cómo se crea y cómo se configura. Necesitamos los elementos, porque el smart contract ni es un contrato ni es inteligente, es puro código que recoge los datos que nosotros hemos suministrado dentro de ese smart contract. Entonces, aunque la parte de la izquierda es una imagen que dice simplemente increíbles, pues luego hay que tener en cuenta esa parte de la derecha que yo pongo aquí con problemas, porque son muchos los problemas del smart contract. Y el smart contract es justamente donde tenemos la referencia del NFT alojada y en el que va a ejecutar. Por ejemplo, va a pagar regalías a los creadores del contenido, o nos permite la transferencia de la propiedad o la identificación de quién es el titular, entre otros muchos elementos dentro del NFT. Como el NFT está funcionando con un subyacente, tiene algo externo al propio NFT, pues tiene una referencia a un videojuego, tiene una referencia a una ropa de marca, o tiene una referencia a un acceso a un evento, o tiene una referencia a los derechos sobre un bien inmueble o sobre un vehículo, sobre un ciclomotor, etcétera. Necesitamos un puente con la información que está off-chain. Y para eso el segundo elemento importante que necesitamos tener son los llamados oráculos, ¿no?
Los oráculos, que son el puente entre lo que está on-chain dentro de la red y lo que está off-chain, que nos va a ligar y nos va a poder confirmar si hay alguna posición jurídica dentro del NFT, o el NFT en realidad lo que tenemos es una dirección URL a la que nos redirige y que no tenemos ninguna posición jurídica respecto de aquello a lo que nos redirige, ¿no? Una obra de arte digital, pero en realidad el oráculo lo que nos dirá es si esa obra de arte digital es del titular del NFT, o hay unos derechos de explotación, o hay un derecho de uso privado solamente, etcétera. Entonces necesitamos esa referencia que nos dará ese oráculo y que nos facilita información en la composición del NFT. No estamos hablando de criptomoneda, la criptomoneda tiene su propio valor dentro de la red, pero en el NFT hay la incorporación de algo que puede estar en esa red, en otra red, que puede estar fuera, y nosotros necesitamos esa configuración, ese puente entre lo que tiene el NFT y el subyacente del NFT, si es que hay un subyacente, porque hay muchos NFTs que carecen de subyacente alguno. Por lo tanto, estamos adquiriendo un NFT certificado de autenticidad en el que certifica que auténticamente no hay nada. Entonces, esto es importante porque es cierto que el NFT puede ser un instrumento muy valioso, que puede generar muchas eficiencias y nos puede generar enormes mercados de circulación de activos, pero también puede dar lugar a la inexistencia de referencia alguna o de bien o de derecho alguno dentro del NFT. Por lo tanto, los smart contracts y los oracles son fundamentales porque nos van a delimitar un poco la posición jurídica y que estamos adquiriendo. En tercer lugar, tenemos las tokenizaciones. La tokenización, ¿qué es la tokenización? Para mí, personalmente, creo que es el mayor avance que nos va a procurar blockchain, sin perjuicio de la trazabilidad, de la autenticidad, de la identidad digital, pero la tokenización en general, pues como representación de un derecho, la incorporación de un derecho, de un valor dentro del propio criptoactivo es muy relevante, porque transforma los mercados y transforma nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Vamos a desmaterializar el valor y lo vamos a incorporar, lo vamos a digitalizar dentro de un token. Abajo en la imagen que tienen ustedes inferior, ahí aparece una clasificación de las tantas que podemos tener sobre todos los tipos de criptoactivos, ¿no? Y vean ustedes cómo los NFT están separados de todo lo demás, ¿no? El NFT como representación de algo que no es fungible, que es individualizable, ahora veremos un poco sus características, y que está separado, por ejemplo, de security. Si hablamos de security tokens, la que nosotros utilicemos infraestructura de NFT, de tokens no fungibles, pues en realidad prima la calificación de security. Y esto es importante porque no podemos utilizar los NFTs para hacer un fraude de ley. Los NFTs son lo que son, pero si tú utilizas el NFT para realizar instrumentos financieros, en realidad no estamos ante un NFT, aunque utilices infraestructura tecnológica de NFT, estarás ante un security token. Y obviamente los NFT tampoco son criptomonedas, ni nos sirven fundamentalmente como almacén de valor, aunque puedan ser, y lo son de hecho, instrumentos de inversión. Pero siempre instrumentos de inversión que no configuren security token, instrumentos financieros, acciones, emisiones de bonos, etcétera, que pudieran configurarse con las características propias del instrumento financiero. Y esto es importante porque aunque el NFT es un elemento no fungible, y justamente los security vienen caracterizados por la fungibilidad, pues ya empezamos a apreciar algunos casos en los que se utiliza la infraestructura NFT para hacer emisiones de security, utilizando esa infraestructura, individualizando cada una de las partes alícuotas del security fraccionado que estamos utilizando. Entonces, cuando hablamos de NFTs, hablamos de una pura tokenización, de un criptoactivo no fungible, individualizable, que incorpora un valor o un derecho que también debe ser en sí mismo no fungible, individualizable. Por ejemplo, un ticket de una entrada a un evento, una membresía, es decir, la participación en algún tipo de comunidad, una personalización de unos derechos de voto, unos derechos de propiedad sobre algo que podamos transferir dentro de una blockchain. Ahora veremos qué limitaciones tenemos para representar en el NFT un activo físico, porque aquí sí que tenemos ya limitaciones que el derecho nos configura. Entonces, la tokenización es esencial para entender el NFT, pero dentro de la tokenización hablamos de todo tipo de tokens, y dentro de esa tokenización es importante separar el NFT, como hace muy bien esta representación gráfica o esta imagen clasificatoria, esta taxonomía que yo les he traído aquí. Cuando hablamos de la regulación sobre tokenizaciones, es muy importante tener en cuenta lo que está on-chain. La parte de abajo utilizo este informe de la OCDE para separar lo que está puramente on-chain, por ejemplo, Bitcoin,
de lo que tenemos una conexión on-chain, off-chain. Y nosotros cuando utilizamos NFTs y recogemos en un NFT un derecho sobre algo que está off-chain, que está, por ejemplo, en el mundo físico o que puede estar en el metaverso, por tanto, digitalizado, pero que está separado de la propia representación y que está individualizado y que podríamos tener pues, unas llamadas tierras o una parcela virtual en Decentraland, ¿no? Pues es importante porque necesitamos una custodia sobre ese activo. Necesitamos una regulación y una determinación de cómo se usa, se posee y se configura el derecho, el señorío, el derecho de propiedad sobre ese activo, porque no está en la red. Y entonces, al tener separado lo que está on-chain puramente la representación de lo que puede estar off-chain, aunque sea virtual, es importante porque necesitamos la figura del custodio. Y ese custodio que nos va a dar una configuración son oráculos, ¿no? Nos determina quién es el titular de algún derecho. Cuando hablamos, antes de entrar en los puros NFTs, hablamos de tokenización, tenemos que hablar de regulación. ¿Qué hay? Y prácticamente no tenemos ninguna regulación sobre la tokenización de los NFTs, salvo en algunos estados, por ejemplo, Suiza o, por ejemplo, Liechtenstein. La regulación suiza, que no lo tenemos en Europa, algo similar, y porque quizás haya estados que hayan estado esperando a ver si MiCA traía alguna normativa para poder partir de ella, y como MiCA pues ahora no lo va a regular, posiblemente hay estados que empiecen a moverse. La regulación suiza lo que ha creado son registros de derechos. Se ha llevado registros a tecnología DLT y permite la inscripción de determinados derechos, derechos reales, derechos obligacionales. Y entonces, esto ha legitimado, por ejemplo, que si tú adquieres un derecho basándote en el registro DLT donde está inscrito, aunque el propietario del derecho no solo sea formalmente, pero no sea el propietario legítimo, por eso hablamos de jurídicamente, los juristas me entenderán, de la llamada adquisición a non domino, adquieres de quien no es propietario, pero aparece como formalmente investido de la condición de propietario, puedes adquirir la propiedad. Es decir, la adquisición a non domino es una institución que solo tiene un refrendo si está admitida por el ordenamiento. Por ponerles un ejemplo, si yo compro un móvil a alguien que lo acaba de sustraer, el móvil no es mío, aunque lo adquiera de buena fe. Pero en nuestro código de comercio se establece que si tú compras un móvil en un establecimiento abierto al público, aunque el que lo venda no es el propietario, si tú lo compras de buena fe, te conviertes en propietario del móvil. Lo haces irreivindicable tu posición jurídica. El legítimo titular no puede venir a quitártelo, porque al comprar un establecimiento abierto al público se da seguridad al tráfico. Y esto es porque lo tenemos recogido en nuestro código de comercio. O lo que ocurre si ustedes compran o han comprado alguna vez un inmueble, lo que han hecho es ir al registro de la propiedad para ver quién aparece ahí. Porque quien aparece ahí, si yo compro de quien aparece, eso me protege, porque compro de buena fe. Eso se llama el tercero hipotecario, ¿no? Porque lo protege la regulación hipotecaria, y aunque tú compres de quien no es propietario, si aparece investido de esa condición por el registro, tú quedas protegido. Pues esto es un régimen que se aplica en los registros DLT de Suiza. Y esto es importante porque, claro, cuando yo compro un NFT, compro lo que compro. Si quiero comprar el subyacente de un NFT, tengo que tener cierta seguridad de que el que me lo vende es el propietario, porque si no puede tener el problema de que tenga que devolvérselo al legítimo titular, salvo que el ordenamiento determine en determinadas condiciones, bajo determinadas situaciones, que mi compra está protegida, como esa que se hace en establecimientos abiertos al público. Y esto lo ha recogido la regulación suiza sobre registros distribuidos para aplicarlo a los tokens. Por lo tanto, allí tengo cierta seguridad. Y aquí tengo que aplicar las regulaciones que ya tenemos vigentes, por ejemplo, nuestro Código de Comercio, que es de 1885, no de 1985. He dicho bien, 1885. Bueno, es muy importante también situar las finanzas descentralizadas antes de entrar en NFT. Todavía no he entrado en analizar un poco los NFTs. Las finanzas descentralizadas son un sistema financiero paralelo al sistema bancario en el que se están realizando operaciones en algunos casos muy similares, como por ejemplo financiación, y en el que se utilizan tokens fungibles y no fungibles. Y los utilizamos para crear un sistema financiero, en muchos casos anónimo y en muchos casos absolutamente automatizado e impersonalizado. Y eso significa
que tener ahí acceso con los tokens, pues me puede facilitar la operativa en este tipo de sistemas. Porque cuando aquí la mayoría, por ejemplo, la financiación se obtiene entregando un colateral. Pido una financiación y me dan, y me exigen un colateral. ¿Quiere usted 100.000 euros? En la moneda correspondiente le pedimos un colateral de 150. ¿Y cómo se ofrece este colateral? Pues normalmente se ofrece en criptoactivos. Criptoactivos normalmente monedas, Bitcoin o, por ejemplo, Ether, que es una de las más utilizadas como colateral. Entonces, hemos montado este sistema para utilizar la tecnología y facilitar el acceso a la financiación. Pero este sistema tiene un problema, y es que es un sistema procíclico. Y eso significa que si los Bitcoin o los Ether bajan, hace que el Bitcoin o el Ether tienda a ser ejecutado porque la garantía baja, el colateral baja. Si yo he pedido 100.000 euros y me han pedido 150.000 euros en Bitcoin y el Bitcoin baja, o doy más Bitcoin para complementar el 150 o me ejecutan los Bitcoin para pagar el préstamo. Al ejecutar los Bitcoin se ponen más Bitcoin en el mercado y eso hace que se tienda mucho más a la baja del precio de los Bitcoin o de los Ether. Esto es que se genera una situación cíclica, ¿no? Procíclica. La colateralización de criptoactivos, de criptomonedas, es procíclica a la caída del mercado de los criptoactivos. Vean ustedes, por ejemplo, en la imagen de arriba de la izquierda, cómo funciona un préstamo. El prestamista desea otorgar un préstamo y pide unos colaterales. Estos colaterales se quedan depositados y entrega el dinero. Y entonces, contra la entrega del dinero al prestatario, si no lo devuelve o las garantías bajan, se ejecuta el colateral y se paga el préstamo al prestamista para que sea satisfecho. Obviamente, cuanto más bajan las garantías, más procíclico se produce. Y esto provoca, por ejemplo, que hay un informe del BIS de junio del año 2022. El BIS es el Banco de Pagos Internacionales, digamos un poco que es el banco central que aglutina a todos los bancos centrales del mundo, donde, por ejemplo, está el Comité de Basilea, que dicta las normas de provisiones de las entidades financieras. Y en el BIS se determina necesitamos una tokenización a gran escala de activos off-chain. Tenemos que eliminar lo procíclico de DeFi o de DeFi. DeFi funciona extraordinariamente bien, tiene una innovación genuina con los smart contracts, hay una componibilidad de los protocolos, reducimos costes, aumentamos eficiencia, reducimos tiempos, reducimos fricción, pero tenemos el problema de que se genera el efecto procíclico. Si tokenizamos activos externos, eliminamos el problema procíclico. Y para tokenizar activos externos individuales necesitamos la tecnología NFT. Por tanto, el BIS dice, esto funciona, hay que respaldarlo con el derecho. Tenemos que generar ordenamiento que facilite la tokenización a gran escala, porque esto provoca dos situaciones extraordinariamente buenas. Primero, eliminamos el problema cíclico porque generamos tokens que son anticíclicos. Si tokenizamos un bien inmueble, si tokenizamos un derecho de crédito, si tokenizamos un diamante o tokenizamos unas joyas o tokenizamos algo externo, esto no funciona como las criptomonedas. Por tanto, tokenizamos estos valores para reforzar el mercado, porque su tendencia no tiene por qué ser similar a la del mercado de las criptomonedas. Y segundo, es muy importante porque vamos a dar inclusión financiera a aquellos que menos activos tienen. Aquí en España, por ejemplo, la mayoría de la gente lo que tiene es un vehículo y su vivienda. ¿Por qué no tokenizamos este tipo de activos para que puedan acudir con sus NFTs correspondientes, puedan acudir a obtener financiación en plataformas DeFi a través de la colateralización de esos activos? Necesitamos una tokenización a gran escala. Provocaría inclusión financiera. ¿Podemos tokenizar activos off-chain? ¿Podemos crear un NFT de viviendas? La puerta, anda, que no escucho. O sea... Patricia, te escucho. Ay, perdón. Escucho, te estoy sin mutear, perdón. ¿Podemos tokenizar un inmueble? ¿Podemos crear un NFT con un inmueble, como podemos ver aquí? Piensen, esto es un inmueble tokenizado en el año 2000, en junio del 2021, en Ucrania. En Ucrania se estaba abriendo mucho a esta tecnología y tiene una regulación bastante innovadora que se ha aprobado ya, yo creo que justamente tras la invasión. ¿No? Y obviamente por la propia invasión pues ha dejado sin efecto, pero que tenía bastante era proclive a incorporar esta tecnología.
Entonces, básicamente lo que se hace aquí es, el inmueble no podemos tokenizar, necesitamos reformar el derecho, pero lo que hacemos es constituir una sociedad en Estados Unidos. Y esta sociedad, sus acciones se incorporan a un NFT, ¿vale? Entonces, claro, hay unas acciones de una sociedad que son fungibles, se incorporan a un NFT para identificar al inmueble. En realidad, tokenizando las acciones, tokenizamos indirectamente el inmueble, ¿no? Y este NFT se vende en una plataforma mediante subasta, se fija el precio en dólares, aunque se paga tarifas de Ethereum, y se vende el NFT en Delaware tokenizado. Entonces, no hemos cambiado el inmueble no lo hemos tokenizado, pero indirectamente hemos utilizado un NFT tokenizando las acciones de una sociedad que está en Delaware y que es titular del inmueble que está en Ucrania. Y entonces ahora ya podemos funcionar con el NFT ofreciéndolo, por ejemplo, en una plataforma DeFi como garantía de la obtención de un préstamo. Vean ustedes cómo se articula la innovación y cómo se genera distintas posiciones y cómo la gente va elaborando, a pesar del derecho, enormes cuotas de creación con sus riesgos. Porque esta operación, que está aquí muy chula, no es tan segura como nos pensamos, como comentaré posteriormente. Terminando esta parte, digamos así, más introductoria, antes de entrar directamente en los NFTs. Estas son las normas de Basilea propuestas para determinar las provisiones que las entidades financieras en todo el mundo deben dotar cuando tengan criptoactivos. Esto es muy importante, porque estas normas van a meter o no a las entidades financieras en el circuito del sector bancario, del sector cripto, ¿no? Y entonces, aquí es muy importante porque lo que hace el Comité de Basilea es crear 3 grupos de criptoactivos. Y fíjense en el grupo 1, porque en el grupo 1 no habría ningún riesgo, se consideran que son criptoactivos sin riesgo, son activos tradicionales, una casa, un préstamo hipotecario, un activo financiero, un vehículo, una máquina, un ordenador, que están tokenizados, que si están individualizados, están incorporados en un NFT. Y este es el grupo de privilegio, porque si reúne determinados requisitos, el derecho de propiedad está incorporado en el NFT, ¿vale? Está ahí incorporado, no es una mera representación en NFT, sino que si hay incorporación, tratamos al activo digital como si fuera el activo físico. Le vamos a dar una relevancia igual y le vamos a exigir las mismas garantías. Por tanto, no agrava la situación del tratamiento bancario cuando hablamos de NFTs en los que realmente incorporen un derecho de propiedad sobre el propio criptoactivo. Esto se ha ratificado en el segundo informe o propuesta que se ha hecho desde el Comité de Basilea con algunas aclaraciones, pero se mantiene como grupo 1 los activos tradicionales tokenizados. Este segundo informe, que es el que se ha sometido ahora a que se hagan recomendaciones o se hagan alegaciones públicas, es de junio, es de la semana pasada y por lo tanto estamos en plena ebullición en el que se sigue reconociendo el activo digital tokenizado, perdón, el activo tradicional tokenizado se sigue reconociendo, si se cumplen determinados requisitos, el mismo valor que el activo tradicional sin tokenizar, por lo cual el NFT te puede dar unas garantías si realmente incorpora un derecho de propiedad. Y para ese derecho de propiedad básicamente necesitamos una modificación legal. Bueno, entramos en los NFTs, ¿vale? Para ir situándonos. ¿Qué es un NFT? Ya hemos visto los instrumentos que teníamos y las posibilidades que la tecnología nos da y que incluso ya en algunos regímenes o entidades de relevancia para los ordenamientos, como el Comité de Basilea, empiezan a tener. El NFT, a diferencia del RC20, es el estándar representativo de las criptomonedas, de todos aquellos criptoactivos inicialmente que son fungibles. El RC721, hablo de la red de Ethereum, que es donde se está realizando la gran mayoría de las transacciones de NFT, la emisión y almacenaje y transacciones de NFTs. El RC721 es el representativo de los NFTs. Es no fungible frente al RC20, que es fungible. El 721 es un token único e irrepetible. No puede ser fraccionado, no puede ser divisible. Está identificado por un ID individualizado y está remitido a una dirección de contrato, de smart contract concreta y determinado. No podemos intercambiarlo por otro, no es sustituible. Y además jurídicamente esto nos da cierta seguridad, porque el NFT es como si haga un depósito de cosa no fungible y por lo tanto, salvo que le permita al prestatario su uso, su consumo, o al depositario le permita el uso propio, pues y el consumo de ese NFT, el NFT sigue siendo mío. Y esto aclara algunos problemas, por ejemplo, de quiebras que pudiera haber de un exchange.
lo que no ocurre cuando lo que tenemos depositado son criptomonedas, en el que se produce, por la fungibilidad, se puede producir un efecto de traditio, de transmisión de la propiedad. Con el NFT, como estoy individualizado, ID y smart contract determinado y concreto, está la dirección de smart contract fijada y establecida y publicada, pues está individualizado. Entonces, este tipo de tokens es único y esto me permite determinadas características, ¿no? Tengo un campo de funciones dentro del propio token sobre el propietario, cómo se define la propiedad y ccómo transmitirlo. De hecho, el RC 121 presume que quien tiene la posesión del token es el propietario. Perdón, el propietario del token, no del subyacente. El propietario del token, que luego se puede probar que ni siquiera lo era, porque puede que alguien te haya dejado ese token para una exposición y te haya dado las claves de la wallet para que tú las tengas, pero puede que no seas el propietario ni siquiera del token. Pero la propiedad del token que llega a presumir en esa configuración en el RC 721 será en todo caso del token, no de ningún derecho subyacente, porque nosotros para transmitir un derecho subyacente necesitamos responder a lo que se llama dentro del derecho la teoría del título y el modo. Tiene que haber un negocio jurídico que le dé sustento y tiene que haber una traditio, tiene que haber una entrega. Y esa entrega pueden ser las claves, estoy de acuerdo. Puede haber una traditio ficta, como cuando alguien te da las llaves de una casa, te vende una casa y te da las llaves. Está transmitido la propiedad, ¿de acuerdo? Porque con la entrega de las llaves se produce esa traditio. Pero necesitas esos dos elementos, título y modo para la transmisión de la propiedad. Y ese título y modo tiene que abarcar el subyacente y no solo el token. Entonces, estas características del RC 721 lo hacen muy potente porque permiten individualizar el contenido respecto de cualquier otro activo que sea fungible. Y aquí lo tenemos individualizado, separado, delimitado y direccionado. Vamos a saber y vamos a tener una trazabilidad absoluta de ese token fungible. Perdón, no fungible. Tipos de NFTs. Pues tenemos multitud y cuando uno entra y empieza a bucear en las redes, pues, y en blockchain, en distintas, sobre todo en Ethereum, pues se da cuenta de lo que hay ahí metido, ¿no? De los multitud de derechos que se configuran ahí y de la innovación que se está generando ahí, ¿no? Pues tenemos NFTs sobre música, videoclips, sobre juegos, sobre avatares para el metaverso, sobre moda. ¿Cuántas empresas están entrando en el metaverso, por ejemplo, con NFTs identificadores de su propia moda, de membresías o de participación en determinadas comunidades? El arte digital, que fue un poco el origen de todo esto, cuántas obras de arte digital tenemos tokenizadas y alojadas en NFTs o incluso activos físicos, NFTs que pueden representar un activo físico. Otra cosa es si representan o incorporan el derecho real de propiedad. Esto es una cuestión distinta. Podemos tener un NFT que represente unos derechos obligacionales sobre un bien inmueble, pero eso no quiere decir que te haga propietario del bien inmueble. Pero esto genera muchas dudas. Porque el NFT está individualizado, está claramente descrito, está asignado, está identificado, pero no tiene una conexión automática y directa con el propio derecho subyacente. Por eso son muchas las preguntas que yo voy a plantear desde ya, ¿no? ¿Qué derechos ostento sobre el subyacente? Por propiedad, posesión, explotación, beneficios, regalías. ¿Qué derechos tengo si yo compro un NFT sobre una canción de música? ¿Me creo el propietario? ¿Tengo el derecho de explotación, de decir dónde se canta? Si voy a la verbena de mi pueblo y alguien canta esa canción, ¿tengo derecho a decirle que me dé una regalía por el uso de la canción, como legítimamente tendría el titular, el autor de la canción? ¿O gestionan las entidades de derechos de propiedad intelectual en casi todos los estados? La custodia del NFT que otorga el control del criptoactivo, te garantiza el control sobre el propio subyacente. Si yo tengo las claves del criptoactivo del NFT, tengo el control sobre el subyacente o el subyacente va a su aire. Si tengo el NFT representativo de una vivienda, ¿puedo entrar en la vivienda ya? ¿O qué tengo? Si me dan el NFT de una motocicleta o un vehículo, ¿puedo entrar en el vehículo y darme un paseo? ¿Qué es lo que tengo, ¿no? ¿Necesitamos una regulación? Hombre, claro, necesitamos una regulación porque hay que determinar las posiciones jurídicas y los derechos que otorgan los NFTs según el contenido de ese NFT. Aquí están algunas de las características que siempre se definen de los NFTs y, claro, cuando hablamos de estas características son aplicables a los NFTs, al criptoactivo, pero hay que separarlos de las características del propio activo subyacente, si es que ha incorporado algún activo subyacente. Esta es una obra digital de uno de los principales autores digitales, un granaíno
español que está fenomenal y que publicó y que tiene unas obras maravillosas y que él admite la titularidad y otorga y reconoce certificado de autenticidad no solo sobre el NFT que lo otorga la plataforma, sino sobre el contenido. Entonces aquí tenemos cierta credibilidad de que qué es lo que adquiero cuando adquiero una obra de Javier Arrés, ¿no? Que es el autor de este tipo de expresiones artísticas que ven ustedes aquí. Pero claro, cuando hablamos de las características de los NFTs, indivisibilidad, bueno, imposibilidad de fraccionarlo, pero ¿y si el subyacente es susceptible de propiedad fraccionada? El subyacente no es susceptible de copropiedad, y el propio NFT, si el NFT se hereda y hay copropiedad sobre los hijos, entonces indivisibilidad sí, pero cabe la copropiedad, y la propiedad fraccionada también se podrían emitir sobre el subyacente. Puede que tecnológicamente el NFT no podamos, pero subyacente sí. Unicidad o singularidad, individualización, pero unicidad ¿dónde? El NFT está en una blockchain. ¿Y cómo sabemos que ese NFT no se emite un duplicado en otras blockchain? El propio autor que ha emitido un NFT en una blockchain no emite duplicados. Tenemos la unicidad en una blockchain porque está individualizado y eso nos impide tener un duplicado en esa blockchain del NFT, no del subyacente del NFT. Pero ¿y por qué no podemos emitirlo en otros tipos de blockchain distintas? Podemos crear tecnología puente, ¿vale? Que nos informen de todo lo que se va emitiendo, pero necesitamos esa tecnología puente. Esa tecnología de puente en realidad está haciendo funciones de oráculo, que era lo que explicaba antes, porque nos da una información sobre esa unicidad. ¿Quién es el propietario del token? Bueno, inicialmente aquel que tiene el token, que lo emite o que lo adquiere. Sí, pero ¿y el activo físico, el que está detrás? ¿Es auténtico el activo físico? ¿Qué es lo que adquiero? Queda identificado con ese identificador único. Y el activo digital, el subyacente, ¿qué es lo que adquiero? ¿Cómo está identificado? ¿Cómo sé que no hay 1000 copias de esta obra fantástica de Javier Arrés que se han emitido y están por decenas de blockchain por el mundo, o que las emite en formato físico o que las vende laminadas en una librería? ¿Cómo lo sabemos? No tenemos una solución jurídica para estos problemas. Tenemos los NFTs, y los NFTs con todos esos problemas pues están dando lugar a una versatilidad y complejidad tremenda, ¿no? Y además el mercado de los NFTs se ha caído en los últimos meses frente al crecimiento constante que traía desde el año 2021 y el primer trimestre de este año 2022, pero siguen saliendo permanentemente supuestos de nuevos NFTs o de incorporación de personas o de entidades muy relevantes al sector de los NFTs. No, pues aquí, por ejemplo, traigo derechos para adquirir un edificio entero, ya no una casa, sino un edificio completo en Nueva York. Y entonces, ¿qué representa el NFT? Pues al menos aquí han tenido la honestidad de decir que el derecho de propiedad no está en el NFT. Lo que tenemos es un derecho a que usted pueda adquirir ese NFT. Entonces, incluye básicamente un derecho a obligarnos a firmar una escritura de compra-venta de ese NFT, porque el derecho real del edificio no está en el NFT, porque no lo permite el régimen jurídico. Facebook, ahora Meta, pues claro, como está tan lanzado con el tema del metaverso, está entrando terriblemente fuerte en el mundo de los NFTs y ofrece sus redes actuales, como Facebook, como Instagram, para que los autores puedan exponer obras sobre los NFTs, ¿no? O Ronaldo, que es una de las cuestiones más recientes, se ha unido a Binance y va a sacar sus propios NFTs. ¿Qué me da los NFTs de Ronaldo? Una imagen de Ronaldo, un gol de Ronaldo, porque en algunos casos va a dar una relación de acceso a Ronaldo, que puedo hablar con él o que puedo tener una comida con él o un encuentro con él. ¿Qué ocurre si Ronaldo se muere? ¿Qué ocurre si Ronaldo se jubila como futbolista? ¿Qué ocurre si pierde la fama? Tenemos que delimitar y configurar cuáles son los derechos que me otorga ese NFT, porque el hecho de que Ronaldo se una a Binance y saque sus propios NFTs, sus propias imágenes, sus propios goles, lo que ustedes quieran, vídeos en los que se incluyan, pero esos vídeos están sacados en campos de fútbol que ya están editados y están emitidos. Me da una titularidad en exclusiva sobre un NFT, una referencia auténtica de una emisión de un criptoactivo en una blockchain, que representa un vídeo que puede estar ya absolutamente disperso en el mundo de la comunicación y en multitud de cientos de miles de personas que ya tienen acceso a través, por ejemplo, de YouTube. Porque los NFTs son muy fáciles de crear. Los NFTs solamente necesitas prácticamente una wallet, MetaMask, por ejemplo, que es la más utilizada, y necesitas un marketplace, por ejemplo, OpenSea. Teniendo esto ya puedes crear tu propio NFT. Tú te haces un dibujo y lo digitalizas, te haces una foto con tu familia o de tu perro o de tu casa o de lo que tú quieras y con tu wallet
incorporarlo a OpenSea pagando los fees correspondientes, ya tienes un NFT en el mercado. Otra cosa es si alguien lo va a comprar, si alguien lo va a desear. Pero esto es lo que hemos tardado. Hemos tardado 1 minuto en crear un NFT. Si pagamos los fees correspondientes, por eso tenemos que tener cripto en un exchange, porque vamos a tener que pagar posiblemente en Ether para poder emitirlo. Pero no hay mayor dificultad. Otra cosa es que quien crea eso sea un artista y entonces digitalice sus obras físicas o cree obras digitales como hace Javier Arrés y las ponga a través de una plataforma en el mercado. ¿De acuerdo? Pero inicialmente un NFT es esto, un criptoactivo en el que incorporo algo, y este algo puede ser una dirección de URL, puede ser un derecho real sobre algo si el derecho me legitima, o puede ser una referencia a una obra digital, con limitación en mis derechos, porque la ley de propiedad intelectual protege al autor, a Javier Arrés, y este cede limitadamente aquello de lo que es titular. ¿Necesitamos una regulación en los mercados? Pues esto ya me ha anticipado, ¿no? Y necesitamos, claro que lo necesitamos, pero no solamente para los consumidores, que este es el propósito inicial de este webinar, sino también para los autores. Porque si los NFTs son tan fáciles de crear como hemos visto ahora mismo, pues es muy sencillo que yo coja una obra de Javier Arrés y la plagie sencillamente con una foto y la cuelgue en otra plataforma y encuentre a alguien que me pague dinero por un NFT de una obra que es ajena a mí, sobre la que no tengo ninguna legitimación. Sí, me van a trazar, van a saber dónde se emitió, quién lo hizo, o la wallet desde que se hizo, etcétera. Luego hay que identificar a las personas. Con los problemas de derecho internacional privado que supone que introduzcamos un NFT desde estados diferentes a aquellos donde se alojan los derechos del autor. Tanto los NFTs, la regulación de los NFTs requiere o exige una protección de los usuarios y consumidores, transparencia, información previa, protección, cláusulas generales, condiciones, etcétera, y una protección de los autores. Hay que tener una regulación para proteger a aquellos que son creadores y que tratan de volcar para comercializar mejor y generar mayores recursos su creación dentro de la red. ¿Por qué los NFTs? Pues los NFTs tienen multitud de fundamentos, ¿no? Aquí traigo esto que ha dicho recientemente Bill Gates, ¿no? Que los NFTs pues son solamente pues, una respuesta puramente especulativa. Solo necesitas ante un NFT encontrar a un Glitterful, ¿no? A alguien más tonto que tú que te compre y te dé un valor superior a aquel que tú has invertido en un NFT. Yo creo esto desde un punto de vista, claro, que llamar a Bill Gates, desde un punto de vista simple, sencillo, pues está bien, pero yo creo que esto es reducir la complejidad de los NFTs, porque los NFTs no son solo vídeos, no son solo fotografías, no son solo activos digitales, son mucho más, como ahora veremos con algún caso. ¿Qué hay detrás de los NFTs? Pues hay multitud. Puedes adquirir obras, puedes adquirir derechos reales de posesión, de lo que tú quieres, puedes incorporarte a comunidades, puedes relacionarte con determinadas personas, puedes individualizar activos y derechos exclusivos de uso de ese activo. Puedes hacer lo que quieras. Los NFTs son tremendamente complejos porque son un criptoactivo que incorpora lo que tú y el derecho legitime. Por tanto, no son sencillamente una referencia para que un glitter pool venga y te pague un precio mayor. Como ahora veremos, es que hay ya la posibilidad tecnológicamente de tener NFTs que ni siquiera son transmisibles. Por tanto, no los creas para especular. Y es la misma tecnología, es el mismo estándar, pero los estás creando para individualizar lo que sea. Y por lo tanto ya no estás en un mercado, no quieres un mercado, solo quieres emitirlo y caracterizar, individualizar, autentificar alguna información. Voy a ir saltándome, bueno, la tecnología sigue avanzando. Cuando uno entra en blockchain sabe lo que sabe hoy, si es que sabe algo, pero sabe que mañana va a saber menos, porque la tecnología te va dando y te va dando nuevas pautas y va solventando muchos de los problemas. Los problemas que tenía el RC 721 en muchos casos han sido superados por una evolución, que es RC 1155, un nuevo estándar que ahorra costes, porque el RC 721 te obligaba a hacer 10 o 5 o 8 transacciones según los NFTs que quisieras transmitir. El RC 1155, te permite incorporar varias transacciones, varios NFTs, pero además te permite funcionar con fungibles y con no fungibles. Y lo que es mejor, te permite transformar fungibles en no fungibles y viceversa. Por tanto, puedes emitir activos, criptoactivos no fungibles que se reconvierten, o al revés, pasarte del no fungible
al fungible, según tus necesidades. Entonces, la tecnología va solventando muchas de las cuestiones que te daba el RC 721. Y algunos problemas que se plantearon hoy con los NFTs, pues serán absolutamente soslayados y evitados y solventados por la propia tecnología. Pero necesitamos que el derecho configure y reconozca esta situación y los efectos de esta propia tecnología. Siguen abriendo mercados, pero seguimos con viejas prácticas. YouTube decide lanzarse. Este año 2022 está abriéndose YouTube, que es un canal con 2.000 millones de usuarios en el mundo, se abre a las exposiciones, a que los creadores, los espectadores puedan alojar y puedan disfrutar de sus NFTs a través del canal de YouTube. Por lo tanto, seguimos abriendo nuevos mercados a pesar de los grandísimos problemas, porque seguimos con viejas prácticas, como les pongo aquí, porque OpenSea, que es el principal marketplace del mundo de NFTs, ya nos dice que el 80% de los NFTs que son emitidos en OpenSea de manera gratuita son sencillamente plagios, falsos, son spam, es decir, no tienen ningún valor. De hecho, lo que generan son problemas para el propio OpenSea, porque a veces le generan tremendos problemas desde un punto de vista incluso penal, ¿no? ¿Qué está haciendo y qué hace ello para poder controlar lo que se pone en funcionamiento dentro de la propia plataforma? Entonces, abrimos nuevos mercados, pero seguimos con las viejas prácticas, porque la regulación no acaba con esas viejas prácticas, no ponemos medios para acabar o para tratar de paliar esas viejas prácticas. Y sin embargo, el mercado de los NFTs se sigue abriendo y se incorporan nuevos players como YouTube, por ejemplo, que va a generar un mercado extraordinariamente amplio y grande para los NFTs. Nuevos mercados también, incorporamos activos físicos. Por ejemplo, pues aquí tenemos un supuesto de Alfa Romeo que incorpora un vehículo y lo hace al mercado y lo hace con su propio NFT, para que ese NFT no sirva para determinar quién es el propietario, pero sí recoja todo el historial del vehículo, desde que sale de la fábrica, todas las reparaciones, kilometraje, averías que ha tenido, accidentes, etcétera. Vamos a hacer una trazabilidad del activo para que cuando se pueda poner en un mercado secundario, pues se pueda conocer cuál es el historial a través de un NFT. Entonces, no sabemos si esto resultará, pero lo que parece es que no es un elemento especulativo y es un elemento identificador, clarificador, de transparencia de ese NFT ligado a ese vehículo, no a ningún otro vehículo, a ese vehículo con un número de bastidor o una matrícula determinada que siempre identificará características de ese propio subyacente que es el vehículo. No me da el derecho de propiedad, pero sí me da la transparencia absoluta sobre qué contiene la vida, el historial de este vehículo. Son y 25, voy a ver si consigo terminar a y media. Bueno, nosotros como tenemos problemas con la regulación, pues ya existen algunas propuestas bastante serias. Desde Europa, por ejemplo, el Observatorio de Blockchain de la Unión Europea, que es un organismo ligado a la Unión Europea, pero con investigadores independientes, pues ya ha emitido algún informe sobre la necesidad de tener una revisión regulatoria, ¿no? Porque en algún caso estamos ante securities, en otro caso tenemos problemas de riesgo de antiblanqueo, ¿no? Se utilizan claramente algunos NFTs, por decir algunos, para blanquear dinero, ¿no? Por las posibilidades especulativas, porque Bitcoin podemos determinar cuál es su valor en cada momento por la situación de mercado, podemos oscilar un poco, pero los NFTs no tienen un mercado objetivo en la delimitación del precio. Y entonces por eso encontramos cantidades bárbaras que se entregan por NFTs que muchos no entendemos, pero que pueden, no digo que den, pueden dar lugar a riesgos de antiblanqueo. Y esto ha sido puesto claramente encima de la mesa por el propio Gafi, ¿no? Hay que categorizar y regular determinando medidas para acabar con este problema, o hay que determinar las regalías, ¿no? ¿Cómo se va a pagar y se va a cumplir con los propietarios? Porque los NFTs nos lo permiten, ¿no? Entonces, el observatorio dice que los NFTs son un instrumento de apoyo y promoción de la economía en la Unión Europea. Los necesitamos, van a generar empleo y van a generar riqueza. Hay que atraer, pero hay que controlar. Hay que tener una regulación que sepa proteger a autores, creadores y sepa proteger a los usuarios, a los inversores, a los consumidores, particularmente cuando no son especializados. En las preguntas que nos ponía Clara al principio, ¿no? Pues la gente, sí, no conocemos tanto de los NFTs como más o menos tenemos indicado, ¿no? Y son personas, la mayoría de los que están ustedes aquí, que ya conocen el sector cripto y que, no digo que hayan invertido en NFTs, pero que ven claras algunas de las diferencias. Primero, los NFTs como instrumento financiero entre la regulación. Si tenemos un NFT
en la imagen que tienen ustedes aquí, que se fracciona, pues obviamente estamos entrando en otro terreno. Si comercializamos partes fraccionadas de un NFT, por mucho que el NFT sea no fungible, las partes fraccionadas las estamos haciendo fungibles. Por lo tanto, esa emisión es un instrumento financiero. Si gestionamos una institución o gestionamos una inversión colectiva, pues tenemos que tener una regulación especial y nos iremos a las plataformas colaborativas, a la regulación de las plataformas participativas o nos iremos directamente a la regulación de los mercados de valores. Por tanto, hay que tener cuidado con la gestión de las inversiones colectivas, porque en NFT puedes gestionar colectivamente una inversión para hacerlo con él, para hacerte con él, pero es que estás entrando en el mundo de los instrumentos financieros o cuando menos de las plataformas participativas. Por tanto, esto es importante tenerlo claro, porque no tenemos una definición clara, estándar, delimitada, objetivamente y exhaustiva sobre qué es un security, sobre qué es un instrumento financiero. Nuestra regulación, la europea, tiene un listado y ese listado puede ser reinterpretado y ver a qué clasificación podrías ajustar un determinado NFT. Así que mucho cuidado con la emisión de NFTs que estén rozando la inversión colectiva o que estén en el fraccionamiento del propio NFT. Podemos transmitir activos físicos. Regulatoriamente, los activos físicos necesitan una normativa que exige el título y el modo. Aquí, en otros ordenamientos, pues te vale sencillamente con un contrato, ¿no? Aquí quitamos el contrato y la traditio, ¿no? Y esa regulación, cuando además tienes un bien alojado en un registro, plantea el problema de que aunque tú tengas contrato y traditio, frente a terceros no es oponible. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta nuestro ordenamiento jurídico y qué se exige para la transmisión de la propiedad. Transmitir un NFT no implica la transmisión de la propiedad del subyacente. Para cumplir con la transmisión de propiedad del subyacente y cumplir lo que exige nuestro ordenamiento. Y nosotros aquí en España, por poner un ejemplo, para transmitir la propiedad de un inmueble necesitamos el título y el modo, pero para hacerlo oponible a terceros tenemos que llevarlo al registro de la propiedad. Y el registro de la propiedad, para ir, tienes que pasar por la escritura pública notarial. Por tanto, para llegar hasta allí tienes que tener título, modo, escritura e inscripción en el registro. Y si adquieres un token representativo de un bien inmueble, has adquirido un token representativo de un bien inmueble, pero no has adquirido el derecho real alojado en el registro, porque está allí y tienes que ir allí a por él. Por eso es importante saber y delimitar en qué estás invirtiendo y qué estás adquiriendo. No quiere decir que no se pueda invertir en el sector inmobiliario, pero el NFT aquí es más dudoso. Otra cosa es que la gente, como en el caso que he puesto antes de Delaware y Ucrania, constituya sociedades cuyo único activo físico sea un inmueble. Pero tienes que tener en cuenta que lo que adquieres al tokenizar en los NFTs son las acciones o la acción única de una sociedad, ¿de acuerdo? Y no el inmueble, porque el inmueble no ha cambiado de propietario, pero como el inmueble no ha cambiado de propietario, puede que alguien dentro de la sociedad pudiera venderlo o grabarlo. Así que mucho cuidado con estas transmisiones, mucho cuidado, sobre todo hay que conocer que se está adquiriendo. No digo que no se pueda, o se están adquiriendo también aquí en España bienes inmuebles a través de la tokenización, esta sí, vía control de la CNMV, vía control de la regulación de instrumentos financieros, a través de la emisión de deuda suscribible. Entonces, inviertes en deuda, no en el inmueble. Con esa deuda, una vez suscrita toda la emisión, se compra el inmueble. Entonces, ahí ya podrás tener, en su caso, una parte alícuota de ese inmueble. Pero el derecho de propiedad sigue en el registro. Mientras que no cojamos, como ha hecho Suiza, y llevemos registros a DLT. Dentro de las posibilidades, siempre manteniendo una revisión o una calificación jurídica por parte de quien proceda. En nuestro caso, registradores, notarios, quien proceda, porque hay que mantener una valoración de la transacción para darle plenos efectos jurídicos. Respecto a la regulación, y ya estoy terminando, Patricia, perdonadme. Respecto a la regulación, pues la circular de la CNMV que regula los criptoactivos como productos de inversión ha dejado fuera los NFTs. Aquí se plantean problemas porque con la control de la publicidad hay cierta llamada de atención y de protección a los usuarios. Sin embargo, hemos dejado los NFTs, se establece la exclusión de los NFTs de esta circular solo cuando aquellos representen activos coleccionables, obras con propiedad intelectual o activos cuyo único fin sea utilización en juegos o competiciones. En estos casos no se regulan por la circular de protección
de la publicidad, contra la publicidad de los criptoactivos como inversión. Fuera de estos casos sí caerían, pero dentro de estos, que es uno de los múltiples supuestos que pueden ser NFTs, estarían fuera. Y algo parecido, y voy terminando, ha ocurrido con Mica. Aquí me falta una imagen. Aquí está. Ha ocurrido con Mica. La semana pasada se ha llegado a un acuerdo final sobre la aprobación del reglamento de mercados de criptoactivos en Europa. Y ese acuerdo que lo llevan a cabo el Parlamento y el Consilium, el Consejo, pues ha adoptado dejar fuera los NFTs. Y remite, no tenemos el texto, por lo tanto, solo hablo de las notas de prensa que se han publicado aquí. Y remite, las notas de prensa del Consejo hablan de 18 meses a la Comisión para que nos dé una nueva propuesta. Por lo tanto, vamos a tener un MiCA 2 para regular, vamos a tener una regulación de mercados de NFTs, para regular las posiciones de los NFTs. Y hasta entonces, ¿qué hacemos? Y el Parlamento dice, para que queden fuera de MiCA, no tienen que ser instrumentos financieros, es que si son instrumentos financieros no están en MiCA, están en la regulación de mercados de valores. Y segundo, para que queden fuera de MiCA, tienen que ser ofrecidos a un precio fijo, como tickets de cine, coleccionables digitales, marcas, juegos, etcétera. Lo que tradicionalmente se ha considerado, pero por ejemplo aquí no está en ningún sitio los activos físicos representados o incorporados en NFTs. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Van a estar fuera o dentro de MiCA? No lo sabemos, no están. Ahora, tampoco hemos visto el texto, por lo tanto tampoco podemos definir si procede o no dejarles fuera. Puede que un NFT con infraestructura de NFT sea incorporado a MiCA, si puede ser realojado o reclasificado bajo alguna de las categorías expresas de MiCA. Por ejemplo, un utility. Si el NFT con infraestructura de mercado de NFT ofrece servicios similares a los que, caracterización similar a las de un utility, será aplicable la regulación de MiCA. Y entonces, ¿qué regulación aplicamos? Pues tendremos que ir a los Estados miembros. Y los Estados miembros, cada Estado tendrá su propia regulación sobre cómo protege a los consumidores. Pero claro, nosotros vamos a tener las criptomonedas. Esta es la clasificación que hace el Consejo, que es la que ha quedado al final. Las monedas digitales de bancos centrales, por un lado, que es lo público, esto se someterá a la regulación correspondiente, y luego, ¿qué es los instrumentos financieros? Fuera, son privados, pero sometidos a los órganos de mercados de valores. ¿Y qué queda dentro de MiCA? Pues lo que vemos aquí, las criptomonedas, los utility y algunas stablecoin. Eso es el ámbito de MiCA, y los NFTs han quedado fuera, no están cubiertos por MiCA. ¿Y qué cubre? Porque los security tenemos claro lo que lo cubre, y las Central Bank Digital Currency también, cuando se emitan, las cubrirán las propias entidades financieras. Pero ¿qué cubre a los NFTs? No tenemos una regulación expresa, van a quedar en el aire. Pues los estados tendrán que entrar rápidamente. Por ejemplo, OpenSea, que es el principal marketplace, va a necesitar una licencia para operar dentro de la Unión Europea, porque no es un prestador de servicios de criptoactivos regulados en MiCA. Entonces, necesita licencia. ¿Quién va a supervisar estos mercados? ¿Cómo se evita los problemas de manipulación de los mercados? No lo sabemos. No tenemos respuestas, pero las tendrán que dar los reguladores, porque si no tendremos un mercado que es altamente especulativo, sin regulación y sin protección de creadores y sin protección de consumidores. Si alguien regula este mercado y consigue tener una protección para los creadores y simultáneamente para los consumidores, como están digitalizados, va a ser un polo de atracción claro y evidente para entidades que emitan, que creen, y para personas, inversores que inviertan en criptoactivos que sean NFTs. Y termino con esto. Aquí tenemos los Soulbound Tokens. Los Soulbound Tokens son la última evolución dentro del ámbito de los NFTs. Los Soulbound Tokens se han hablado de ellos por primera vez ahora en mayo de este año, en un trabajo que han hecho un economista, una jurista y un genio, que es Vitalik Buterin. 3 autores que han creado una infraestructura de Soulbound Tokens y que nos pueden dar una idea de la trascendencia e importancia que tienen los NFTs para el futuro. Hablamos de NFTs que son intransferibles, para poder actuar dentro de una sociedad plenamente descentralizada, como pudiera llegar a ser el día de mañana un metaverso. Son tokens verificables, intransferibles, que representan a un sujeto con todos sus credenciales.
empleo, currículum, titulaciones, solvencia económica, cómo va cumpliendo con sus obligaciones, que no puede transferirlo y que es inmutable. Tenemos al NFT para representarnos y no podemos, va ligado a nuestra propia wallet, en la que posiblemente esté nuestra identidad digital, y esto nos permite generar una solvencia, una reputación dentro de la red. Esto, entre sus propiedades, que recoge aquí la imagen muy bien de 101 Blockchain, pues básicamente lo que te dice es que todo lo que salga de este Soulbound Tokens que va ligado a una wallet, todo lo que emita la wallet se identifica con el autor de la wallet. Por tanto, ya no tenemos que pensar si la wallet de Javier Arrés es el que emite un NFT digital o se ha emitido en otro sitio. Tendremos que buscar que el origen de ese certificado digital de una obra que nos gusta, porque nos gusta ese autor, viene de la wallet en la que hay un Soulbound Tokens que es intransferible. Por tanto, nos da seguridad, nos certifica el origen o la propiedad de los NFTs. Y es muy importante el punto segundo. Como vamos a poder generar una reputación, quiénes somos, cómo cumplimos nuestras obligaciones, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras credenciales, es posible que se empiecen a habilitar préstamos en DeFi, en finanzas descentralizadas, sin garantías. Como ahora te pueden dar un préstamo en un banco porque saben que tú eres una persona solvente que sueles cumplir. Por lo tanto, se reduce el aspecto procíclico de los colaterales en DeFi o democratiza el funcionamiento de las DAO, porque evitamos que se acumulen derechos de voto, tokens de gobernanza en determinadas personas. O si queremos configurar nuestra DAO para estratificarla en categorías en las que no todo el mundo tenga la misma fuerza o la misma representación, la misma poder de voto, podemos hacerlo a través de estos NFTs y asignar votos según este Soulbound Tokens que es intransferible. Esto entre múltiples propiedades. ¿Tenemos Soulbound Tokens? No, están desarrollándose. Previsiblemente estarán en Ethereum antes de que termine el año. Previsiblemente, pero hoy por hoy todavía no tenemos esta posibilidad. Pero es un ejemplo de la enorme evolución que tiene la tecnología NFT y de la enorme creatividad que permite, sin perjuicio de dejar claro que los NFTs tienen enormes problemas porque no tenemos una regulación que sostenga qué hay en un NFT, qué derechos me permiten tener en un NFT, dónde están esos derechos, dónde acudo a verlos, quién me informa de ellos, dónde puedo resolver mis problemas. Este es el gran problema del NFT, la ausencia de una regulación que no va a solventar MiCA, como hemos visto. Pues yo termino aquí y quedo a su entera disposición, aunque hemos ido un poco más allá de lo que preveía, pero bueno. Muchas gracias. A ver, que me traigo aquí la pantalla, que la tenía en la pantalla grande para verlo bien. Ahora. Bueno, muchísimas gracias. Alfredo, no sé qué decirte. Más dudas que respuestas. También me pasa a mí. O sea que... Pero yo creo que magistral, queda mucho por estudiar, mucho por leer y mucho por hacer, porque como tú bien dices, este mundo va galopante y no tenemos regulación y todo parece indicar que cuando la tengamos va a ser una regulación muy poco unificada. Va a estar muy encorsetada, porque lo que estás contando de Suiza, ya todos hemos visto como incluso entidades financieras españolas se están yendo a Suiza para poder desarrollar negocios que no pueden hacer aquí. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas, que ya tenemos varias, no sin antes decirte que ha habido muchísimas preguntas previas que ya hemos contestado y que aprovecho para contestar en voz alta sobre si este webinar se podrá ver. Nosotros tenemos nuestro canal de YouTube en el que colocamos todos los webinars y también tenemos la página de Asofin de eventos, que si vais al chat tenéis el link y ahí están todos nuestros webinars y además podéis filtrar por criptoactivos. Y allí veréis varias veces a Alfredo, hablamos de la regulación, también hemos hablado de la fiscalidad de las criptomonedas, en septiembre hablaremos de MiCA, o sea que tenéis para haceros un máster en criptomonedas. Pero como siempre, muchísimas gracias, Alfredo, por tu exposición y por llevarnos a este mundo tan difícil realmente, pero tan real ya, ¿no? Aunque parezca es virtual, pero es real.
Y también muchas gracias a todos los asistentes que habéis estado acompañándonos. Tendréis después de esta, cuando le demos a pagar, tendréis lo diré, un cuestionario en el que podréis pues decirnos qué tal lo hemos hecho, si el contenido era interesante, si la ponencia fue interesante, en fin. Si os ha interesado este tema y os interesan otros más, para nosotros poder evaluar nuestra actuación. Os recordamos que tenemos otros webinars que los podéis ver en el chat, que nos estáis preguntando que dónde va a estar el enlace con la grabación. Si os fijáis, voy a por ello, hay un link que hemos puesto que se llama asufin.com eventos, o aquí en la agenda. Os pongo otra vez la agenda, porque ahí vais a ver en esa página web tenéis lo que viene y lo que ya hemos hecho. Y entonces podéis recuperar todo lo que hemos hecho. Y sin más, de momento, pues cerramos de criptoactivos, cerramos ya hasta la vuelta del verano, o sea que a todos los que nos estáis escuchando, pues os deseo un buen verano, un verano real y no virtual, porque ha sido un curso muy duro para todos, seguro, así que os merecéis un buen verano. Muchísimas gracias de verdad a todos y os espero en el de Mica, que es a la vuelta del verano, con Alfredo, con la CNMV, con Carrascosa, que también es una persona súper potente, que nos va a contar un poco qué es Mica, qué es lo que se ha probado, para qué sirve y bueno, ya hoy ha quedado adelantado los agujeros que ha dejado por el camino. Sin más, muchísimas gracias a todos, un abrazo enorme. Gracias por estar ahí.